Aquí empezamos. Un soldado muerto dejó un cruce de balas entre narcodelincuentes y miembros de una patrulla militar en las inmediaciones del cementerio de San Lorenzo, en Esmeraldas. El incidente ocurrió en medio del estado de excepción decretado por el presidente. Gregory Rosero nos cuenta más. Él estuvo en el Cantón San Lorenzo y tiene los detalles. A pesar de que en Esmeraldas rige un estado de excepción decretado por el presidente Lasso desde el pasado viernes 3 de marzo, con la finalidad de reducir el índice criminal en esta provincia, este domingo en horas de la noche se reportó una balacera entre delincuentes y uniformados de las fuerzas del orden. En redes sociales, ciudadanos compartieron videos grabados cerca de la zona en los que se podían escuchar los disparos. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas confirmó la muerte del cabo primero del ejército Ronnie Stalin Intriago Macías, quien en medio del ataque quedó herido y fue trasladado al Hospital Divina Providencia de la misma localidad, donde se confirmó su deceso. El uniformado tenía 36 años y hoy habría cumplido los 37. Era oriundo de Santa Elena y deja un menor de edad en la orfandad. Él era parte de un contingente de 200 militares que habían sido enviados para reforzar los patrullajes en la frontera norte. Al ingresar al sector denominado el cementerio, aquí en la ciudad de San Lorenzo, se produce un cruce de fuego con posibles bandas criminales delincuenciales que se encontraban en este sector. Lamentablemente este hecho produce el fallecimiento de uno de nuestros soldados. Al responder este enfrentamiento, Intriago recibió un impacto a la altura del pecho. El militar llegó sin signos vitales pasadas las 22 horas al área de emergencia, comenta el director de salud de este cantón. El compañero militar pues ya arribó en estado pues sin signos vitales y no se pudo hacer más nada, ¿no? Luis Lara, ministro de Defensa, rechazó el asesinato del cabo primero en manos de presuntos delincuentes. Además hizo un llamado al trabajo conjunto para combatir la narcodelincuencia en el Ecuador. Este cruce de fuego se dio en un intento desesperado por mantener y proteger los negocios de la droga y las extorsiones en esta provincia. Este es un ataque de las mafias a la paz. Las Fuerzas Armadas nuevamente hacen un llamado a la unidad de los ecuatorianos. No es posible que mientras los organismos de la fuerza pública, empleando todos nuestros esfuerzos para evitar que estos grupos criminales sigan atentando contra la vida, el trabajo y la paz, existan operadores de la justicia que los protegen. No es correcto que en estas circunstancias tan complejas para la nación sea distraída por disputas políticas estériles. Posterior a esto, las Fuerzas Armadas rindieron honores en el aeropuerto de Tachina, al norte de la ciudad de Esmeraldas, a quien en vida fue el cabo Ronnie Intriago Macías, quien fue trasladado hasta la ciudad de Salinas después de sacrificar su vida en el cumplimiento con su compromiso en el Cantón San Lorenzo. Y maquinaria pesada de Ecuador fue destruida por helicópteros de Perú en zona fronteriza. Según autoridades locales, varias retroexcavadoras estaban en zona peruana realizando aparentes trabajos de minería ilegal, lo que habría ocasionado el incidente. María del Rocío Coronel nos informa. Helicópteros de la Policía Nacional del Perú habrían bombardeado con misiles a vehículos y maquinaria pesada que aparentemente realizaba actividades de minería ilegal en el territorio peruano. Según el alcalde de Macará, se trataría de un operativo que no fue coordinado con Ecuador. El operativo fue ordenado por la Fiscalía Peruana desde Lima para combatir la minería y combatir la contaminación que se está dando en el río Macará. El incidente, que se registró este domingo 5 de marzo en el sector del Tabacal, en el cantón de Macará de la provincia de Loja, dejó a 5 ecuatorianos detenidos. La falta de control en el tema de minería sería la principal causa para que se genere este hecho. Vamos a buscar que existan reuniones de coordinación entre nuestros ejércitos y también a exigir a la autoridad minera y ambiental que impidan la contaminación. Autoridades locales manifestaron que se debieron coordinar acciones conjuntas para evitar este tipo de incidentes que solo demuestran la falta de seguridad en el fronterizo cantón de Macará en la provincia de Loja. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, reaccionó a los cuestionamientos que se han hecho desde el gremio de abogados sobre los procesados en el caso Sinohidro. La fiscal general asegura que se invoca un espíritu de cuerpo que podría
encubrir actos reñidos con la ley. Carlos Acoto nos cuenta más. Ante la desinformación generada los últimos días, así la fiscal general del Estado, Diana Salazar, puso en conocimiento de la opinión pública este comunicado, en el que señala que desde ciertos sectores que manejan sus propios intereses y agendas, se me acusa de criminalizar la profesión. Se refiere al caso Sinohydro y a los cuestionamientos que ha recibido tras conocerse la lista de procesados. Salazar defiende su teoría del caso y explica que la Fiscalía persigue delitos a través del desarrollo de la investigación penal, pues debe sustentar todas sus aseveraciones con indicios, elementos de convicción y pruebas, no de oídas ni a partir de rumores. Por eso invita a quienes estén interesados, sobre todo a medios de comunicación, a revisar los expedientes e informarse sobre los detalles para que puedan comprender la magnitud de esta investigación y cómo ciertos procesados han tratado de engañar a la ciudadanía y manipular la opinión de sus colegas, invocando un espíritu de cuerpo que podría encubrir actos reñidos con la ley. Salazar finaliza este comunicado asegurando que la verdad siempre sale a la luz. En el contexto del caso Sinohydro, que por el monto de coimas entregadas, más de 76 millones de dólares, el más alto hasta ahora judicializado por corrupción, resulta más que relevante para la institución. Han pasado 2 días desde que el Pleno Legislativo aprobó el informe de la Comisión del caso Encuentro y ahora los asambleístas denuncian que varios nombres se cayeron de ese documento. La solicitud de juicio político contra Lasso aún no se concreta. No se ha oficializado el pedido pese a que la comisión del caso Encuentro anunció se iba a reunir de forma inmediata para definir quién lo presentará. Pero esa reunión aún no se da y tampoco se sabe si se presentará esta semana. El juicio político se está trabajando, se está estudiando para establecer quién lo presentará y demás. Montaron el circo y no tienen qué payaso sea el que lo presente. ¿Por qué? Porque en función de eso no han logrado constituir quién va a representar elementos tan claves como que un tuit, un meme se convierta en la prueba fehaciente para un juicio político. Mientras se define eso, el informe que aprobaron con 104 legisladores será entregado a la Fiscalía y a la Contraloría, pero ese documento sigue teniendo críticas, especialmente del Frente Parlamentario Anticorrupción, que denuncia que hubo nombres que se omitieron en este informe. Que justamente el socio de Dritan Jica y Rubén Cherres en Canmana y otras empresas es Fidel Alcíbar Barrio Nuevo y la familia de Fidel Alcíbar Barrio Nuevo, cuyo hermano Pedro Alcíbar Barrio Nuevo acaba de ser elegido concejal por la Revolución Ciudadana. Y existen decenas de fotografías y videos de la presidenta de la comisión, Viviana Veloz, haciendo campaña con el señor Pedro Alcíbar de la Revolución Ciudadana. Por eso el Frente Anticorrupción presentó esta información a la UAFE y a la Fiscalía. ¿Hay algún nexo por ahí también con legisladores? 9 asambleístas, ministros de Estado, alcaldes, concejales, presidentes de juntas parroquiales, jueces, fiscales, 106 en total. Por eso se mantienen en que los miembros de la comisión que investigó el caso Encuentro debieron abstenerse, pues habría conflicto de intereses. Los países que integran la Alianza para el Desarrollo en Democracia hicieron un llamado para proteger la institucionalidad y dieron un respaldo al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso en un momento político complejo. Las naciones suscribieron una declaración entre las que se incluye esta postura. Daniela Valencia nos cuenta más. Ecuador inauguró su papel como miembro de la Alianza para el Desarrollo en Democracia como anfitrión del 6º encuentro regional. Esta cumbre se desarrolló en el refectorio del convento de San Francisco y reunió a los presidentes de República Dominicana, Costa Rica y al vicepresidente de Panamá con sus respectivas comitivas. La agenda de trabajo se enfocó en cooperación, seguridad, transición económica y sostenibilidad en gobernanza y concluyó con la Declaración de Quito. En temas muy concretos como por ejemplo intercambios estudiantiles, la construcción, la instalación de un instituto de biotecnología en República Dominicana con una gobernanza compartida por los 4 países. En este documento también quedó plasmada la postura de las 3 naciones respecto a la sostenibilidad democrática del Ecuador, pues durante sus discursos los presidentes fueron enfáticos. Seamos ejemplos para toda América Latina de la estabilidad política que a muchos
les molesta porque no quieren que los regímenes democráticos triunfemos. Nosotros creemos que cualquier intento en otra dirección sería negativo para cualquier país y especialmente para nuestros países. Previo al desarrollo de esta cumbre, en una declaración conjunta, los presidentes de Ecuador y República Dominicana anunciaron su interés de iniciar e impulsar negociaciones para firmar un tratado de libre comercio, además de repotenciar el campo de gas natural Amistad. Para incrementar el suministro de este recurso en beneficio del desarrollo sostenible de ambas naciones. Que sería una relación de gobierno a gobierno, con empresas estatales. La Alianza para el Desarrollo en Democracia es un mecanismo informal de diálogo y coordinación estratégica. Tiene 1 año y medio de creación y cuenta con 4 ejes. Política a cargo de Panamá, cooperación Costa Rica, comercio e inversiones República Dominicana y finalmente su pilar más reciente, sostenibilidad ambiental y economía circular con Ecuador. Seguimos, amigos. Especialistas observan el bajo nivel de debate legislativo y la desconexión que desde el Parlamento existe con los principales problemas del país. Carlos Acoto nos cuenta más en el siguiente reportaje. Donde gobernaron a su antojo y sin respetar, entre otros, Lo que en el legislativo sucede con cada sesión del Pleno es digno de un análisis de forma y de fondo, dice la exdiputada Cecilia Calderón. En lo de forma señala el nivel argumentativo de los legisladores sigue cayendo en picada. Se preparan muy poco en el sentido en que antes estaba prohibido leer. Entonces, si tú ibas a intervenir en el debate, tú te preparabas. O como ya habían dicho de todo, querían decir cualquier cosa, ¿no? A veces es simplemente porque me hace acuerdo de gente que dice, yo hablo para que me vean en mi tierra que sí hablo. Nada más. En eso coincide el analista Francis Romero, director de la encuestadora Click Report. El bajo nivel de preparación que tienen los asambleístas, el desconocimiento, la paupérrima sustentación que hace ver claramente la pobreza por la que atraviesa en este momento la Asamblea Nacional. En lo de fondo, dicen ambos, se evidencia una profunda desconexión con los problemas que hoy siguen siendo la principal preocupación de los ecuatorianos. Somos espectadores de una guerra que no tiene sentido, porque la guerra no está entre el partido del presidente y el partido de los asambleístas. La guerra es contra la pobreza, la guerra es contra el hambre, la guerra es contra la inseguridad. Esta desconexión que ellos tienen por priorizar intereses de sus partidos o de sus líderes de los partidos, hace que la gente vea en la Asamblea una institución en la cual no confían. Y todo eso se continúa reflejando en los niveles de aceptación y credibilidad del Parlamento. El peor poder calificado es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional apenas tiene un 9% de calificación positiva por parte de la ciudadanía. Ocurre en medio de un fuego cruzado entre la oposición, que hace mayoría en el legislativo, y la función ejecutiva. El riesgo país de Ecuador supera los 1.800 puntos, uno de los más altos de la región. Aunque los temas macroeconómicos están encaminados, el incremento de los últimos meses está impulsado por la incertidumbre política, asegura un exministro de Economía. Joana Ramos analiza el tema en la siguiente nota. Hay nerviosismo entre los acreedores internacionales de Ecuador. El riesgo país, el indicador que mide las capacidades de pago que tiene una nación, se mantiene alto. Desde inicios de marzo se ubica en 1.859 puntos, el más alto desde el 13 de octubre de 2022, cuando se instalaron las mesas de diálogo. Para Fausto Ortiz, exministro de Economía, aunque los indicadores económicos del país han mejorado, pues hay menos déficit y más reservas internacionales, el aumento tiene un impulso político y ahí la situación es compleja. El tema acá tiene que ver con la continuidad de este gobierno, la continuidad y la posibilidad de que el siguiente gobierno pueda ver con buenos ojos, pagar los vencimientos de deuda que arrancan allá por el 2006, y eso es la incertidumbre, es lo que está marcando el nivel de volatilidad del riesgo país. Para Ortiz, esta semana es importante y el riesgo país puede dispararse aún más. Todo dependerá de la forma en que el gobierno dé la cara al juicio político y a las manifestaciones sociales. Siempre va a ser importante poder demostrar que las acusaciones son infundadas
y salir bien librado en esa discusión. Mario Cubi, viceministro de Gobierno, pide dejar el miedo. Lo anunciado este miércoles por las organizaciones sociales no son paralizaciones, asegura. No hay convocatoria a paro ni a movilización nacional. Existen dos convocatorias de manifestaciones, la primera el 8 de marzo, donde marchan muchísimas organizaciones sociales, y hay otra para el 28 de marzo, también anunciada pacífica, y la respetaremos mientras se mantengan esos términos, tal cual dice la Constitución. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos se pronunció sobre la crisis política que afronta Ecuador. En un comunicado, el organismo llamó a los actores políticos y sociales a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional. El presidente Guillermo Lasso agradeció el mensaje. Días atrás, Lasso recibió también el apoyo de varios presidentes y exmandatarios conservadores de España y Latinoamérica frente al informe que recomienda abrirle un juicio político. En corto, hoy nos tomamos un tintico pues con la gaviotita que llega a Teleamazonas a las 10:30, el gran estreno de Café con Aroma de Mujer. Seguimos, amigos. El Ministerio del Interior pretende realizar una depuración en la institución policial con una normativa que será presentada a la Asamblea para dar de baja de inmediato a los malos elementos. Paul Cuello nos cuenta más detalles. En la institución policial no es nuevo y lo han confirmado sus mismas autoridades, que existen uniformados vinculados a bandas criminales que siguen activos y que por los trámites engorrosos y burocráticos no pueden darles de baja de inmediato. Por estos procedimientos engorrosos que se vuelven hasta cierto punto en cómplices de la impunidad, pues demoran 60, 70, 80 días para tomar decisiones que se las puede tomar en horas. El comandante de la policía, en cambio, revela algo más indignante sobre los uniformados que han salido de la institución y que con argucias jurídicas y tramposas han regresado. Hay inclusive algunos jueces que han ordenado ascensos de forma ilegal y se ratifican en amparos constitucionales. Esa creo que es un despropósito de algunos operadores de justicia, pero estamos presentando los recursos correspondientes. Por ello, el ministro del Interior entregará en las próximas horas a la Asamblea una normativa para sancionar con la baja de inmediato a los uniformados vinculados con bandas criminales. Pero no puede demorar un debido proceso más allá de 60 días, es una barbaridad. Nosotros estamos pensando que en máximo en 8 días, pues ya con las evidencias dadas, cuando existan malos procedimientos, pues inmediatamente sean retirados de filas policiales. En estos últimos años han caído desde cabos hasta capitanes vinculados en varios delitos como microtráfico, minería ilegal, robo de autos y extorsión. Entonces, en ese sentido, actividades que realiza la policía, que tienen el carácter de reservado secreto, los operativos, llegan al conocimiento de las bandas criminales porque tienen gente que está trabajando ya dentro de la policía. Eso es lo que busca el crimen organizado, reclutar personas para ellos, no solamente en la Policía Nacional, sino en varias instituciones del Estado que les permitan adelantarse a lo que ellos quieren hacer sin que sean sorprendidos. La normativa que se entregará a la Asamblea deberá ser analizada para su aprobación. Las autoridades esperan que sea lo más pronto para empezar incluso a ejecutar otras acciones como el polígrafo y las pruebas de confianza. Casi 2,5 toneladas de cocaína que eran trasladadas en latas de atún fueron decomisadas en España. María de los Ángeles Rendón nos informa que la droga estaba dentro de un contenedor procedente del Ecuador. En estas latas de atún se encontraban ocultas casi 2,5 toneladas de cocaína, que eran trasladadas dentro de un contenedor procedente de Ecuador. El decomiso se llevó a cabo en el puerto de Algeciras, en España. La Guardia Civil de ese país dio a conocer que 15 personas fueron detenidas tras la incautación. El valor de la droga asciende a más de 87 millones de euros. Según este comunicado, los detenidos también se los acusa del blanqueo de más de 1,5 millones de euros a través de cuentas bancarias. El control formaba parte de la investigación iniciada en febrero del año pasado contra una banda delictiva que se dedicaba a la estafa masiva a entidades bancarias, la cual funcionaba en el norte de España. Su objetivo era establecer la logística necesaria para introducir cocaína por el puerto de Algeciras. Incluso se descubrió un laboratorio de corte de cocaína en el que se localizó todo el material necesario para la manipulación de la droga, así como varias armas de fuego, 20.000 euros y 3 vehículos de alta gama.
La detención de un niño de solo 11 años tras participar en un asalto evidencia la gravedad de lo que está pasando en nuestro país. Uno de los miembros del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ve con temor cómo el debate en Ecuador se acerca al endurecimiento de penas como salida. Dayana Monroy está con nosotros. Adelante, Dayana. Hola con todos. De quien vamos a hablar hoy, como decían, tiene solo 11 años, es decir, aún está en edad escolar. Debería estar realmente cursando su último año de escuela, pero estaba sosteniendo un arma en un asalto en Quevedo. Él se suma al niño de 13 años, que es uno de los sospechosos de degollar a un taxista tras un robo ocurrido la semana pasada, y a otro también de 13 años, acusado de asesinar a un policía en Esmeraldas. Y si hoy, en vez de preguntarnos por qué no endurecemos las penas contra ellos, nos preguntamos qué lleva a un niño a sostener un arma. Veamos el siguiente reportaje. Él es hoy el rostro de lo que está pasando. Un niño de 11 años con sus manos enlazadas en la espalda, el torso desnudo donde se observa una especie de tatuaje y mirando a la cámara, pues está fichado. Junto a adultos llega a esta tienda. Tiene un arma en su mano, camina de lado a lado, no tiene un blanco fijo, sigue caminando, da vueltas apuntando y espera a que los otros desvalijen a todos. Su rostro de niño en Ecuador no detiene el debate de quienes hablan de endurecer las penas y juzgarlos como adultos. Lo dicen muchos, incluyendo asambleístas y hasta autoridades del gobierno. La preocupación del sistema de Naciones Unidas es que las respuestas que se plantean no van a resolver el problema, sino que lo van a agravar. Entonces, generar una conversación hacia la población en cuanto a qué sirve y qué no sirve. El fuego artificial es fuego artificial, está bueno para las fiestas, para los aniversarios, pero no para resolver las políticas de seguridad del país. Esmeri Belov, experta en justicia penal y miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sostiene que a diferencia de lo que se dice, los niños y adolescentes que cometen delitos sí son juzgados. De hecho, en nuestro país se endurecieron las penas para ellos, pasando de 4 a 8 años de internamiento como pena máxima. Desde los 12 años, los adolescentes en Ecuador pueden ser juzgados y sancionados. Es súper importante aclararlo. No es que en este país hay impunidad con el adolescente que comete el delito. Los adolescentes son responsables penalmente. El caso del niño en Quevedo se suma al de un adolescente de 13 años, que es uno de los sospechosos de degollar a un taxista tras robarle, y al de también 13 que asesinó a un policía en Esmeraldas guiado por un adulto. En Ecuador, 407 adolescentes están cumpliendo penas en los 11 centros de infractores que existen en el país. Nosotros llamamos la atención de todo el sistema de justicia porque la población adulta absorbe mucho a la población de adolescentes infractores. El 52% de los adolescentes recluidos tiene de 12 a 16 años, siendo 16 años la edad predominante. El otro 48% se ha convertido en mayor de edad en estos centros. El endurecimiento de las penas, insiste Belov, es un debate peligroso porque encubre el verdadero debate. Si un niño va a la escuela, está bien atendido desde el punto de vista de la salud, con certeza, ese niño nunca se va a involucrar en una actividad delictiva. Estos jóvenes son reclutados de forma forzosa, bajo amenazas y son víctimas de abuso y explotación, además de ser piezas intercambiables y descartables para las bandas. Y esto último es fácil de intuir al revisar las siguientes cifras. En el 2022, al menos 160 adolescentes de 12 a 17 años fueron asesinados en conflictos entre bandas. Las provincias donde es aún más grave el reclutamiento de menores de edad son, y esto no es coincidencia, las más abandonadas. Por ejemplo, Esmeraldas es la segunda provincia del país con mayor deserción escolar. Los niños y sobre todo los niños pobres son presa fácil para las bandas criminales. Y mientras el debate se distrae, endurecer o no las penas en el país, cada vez es más evidente que hay dos tipos de niñez. La de niños que hoy en la costa van a vacacionales escolares y las de los niños que deben aprender a sostener armas. Aquí me despido.